Hola, 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 bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Aquí, luego de más de una semana, estuvimos en una pausa, pero volvimos entonces a la carga porque no podemos quitar la mano del arado una vez ya la hemos puesto. Ya cuando el Señor nos llama para hacer la obra, hay que seguir, ¿ok? Así que nada, vamos a despegar y que el Señor sea con nosotros, ¿verdad? Que esperando que el mensaje de esta noche sale profundamente en los corazones para reflexión. Hoy no va a haber enseñanza, es un mensaje de reflexión y claro está, siempre los mensajes de reflexión se aprenden hasta cositas tal vez que no sabíamos o se repasan ciertas cositas, ¿verdad que sí? Así que dicho esto, vamos a comenzar en el nombre de Jesús, que así nos ayude Dios. Bien, los hijos del Señor no están exentos de pasar por diversas pruebas o ataques, ¿verdad que sí? Incluso el mismo Jesús no lo estuvo. Mira, lo envidiaban, lo procuraban matar, lo vituperaban, lo traicionaron y hasta lo negaron. También vemos la historia de Pablo, que fue apedreado y preso por causa del Evangelio. En fin, todos los que han servido al Señor de alguna manera u otra han sufrido persecución, pues como yo he dicho en otras ocasiones aquí, cuando tocamos el cielo, estamos tocando ¿qué? El infierno. Y este se revuelca porque estamos desenmascarando las artimañas del enemigo cada vez que predicamos la verdad de Jesús, porque un alma que escuche algo nuevo, que tenga que el Espíritu Santo romper algo que hay que desatar, el enemigo se va a querer a revoltar para obstruir lo que el Señor ha levantado. Y los hijos del Señor no están exentos de pasar por diversas pruebas. Espérate, eso lo acabo de decir. Ajá, lo acabo de mencionar, discúlpeme. Y pregunta que hago a modo de reflexión. ¿Nos vamos a rendir frente a las pruebas o frente a los ataques? ¿Tiraremos todo por la borda y que otro haga el trabajo? ¿Nos haremos los ciegos y pecaremos de negligentes? ¿Nos iremos al mundo, a la comodidad del pecado y hacernos parte del montón? De ninguna manera, como diría el apóstol Pablo, porque esta carrera hay que llevarla hasta el fin, hasta la meta, que será estar en la plenitud de Jesús, ¿verdad? Cara a cara, pues todo en esta tierra es temporal y nuestro día llegará, ¿verdad que sí, mi gente? Eso es algo que no hace mucho se habló de cuando lleguemos a la plenitud de Cristo, a la medida, a la estatura de Él. Bien, ¿qué son las pruebas? Son situaciones difíciles que Dios permite muchas veces para fortalecer nuestra fe. En otras palabras, ¿verdad? Otros los conocen como tribulación. Y ahí sí le voy a dar un detallito de la definición. Y viene del griego tlipsis, que viene siendo apretura, opresión, también traducido a aflicción, persecución y angustia. Sepa bien que la tribulación, ¿verdad? Sepa bien esto, que la tribulación es la experiencia general de los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Ejemplo, en 2 de Timoteo 3:12 dice Pablo lo siguiente, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, pero no se asuste. Así que el que le quiera venir con un viaje, como yo he dicho en otras ocasiones, de ketchup, ¿verdad? O con el cuento mongo, como decimos en nuestro país, a decir que eso era meramente para aquella época, esa persecución, ¿verdad? Porque todo era distinto, más difícil, que ahora estamos bajo la gracia. No le creas, sí estamos bajo la gracia. Sí sabemos que la persecución, por lo menos acá en América, ha sido pues diferente a otros países del viejo mundo. Acá no nos apedrean, pero hay otras maneras de que nos apedreen espiritualmente. ¿Me explico? Las pruebas, las tribulaciones las vamos a experimentar mientras estemos aquí en esta tierra, no importando la época o el siglo que estemos viviendo. Las pruebas no le pertenecen únicamente a los personajes que están en este libro llamado Biblia, también a nosotros, a los hijos de Dios, ¿ok?
Y aprovecho para hacer un paréntesis de que existe una falsa creencia de que si en la vida de un hermano hay situaciones, hay pruebas, hay desiertos, es porque algo está haciendo mal. Y sí, a veces hay cosas que son consecuencias de nuestros actos, otras no. Otras llegaron estando viviendo en santidad y batallando contra las artimañas del enemigo, ¿ok? Y hay unos que se atreven a decirle a otros hermanos, aléjate de fulano porque tiene más problemas y nos olvidamos que el cristiano va a pasar por desiertos. Y me pregunto, ¿qué dirán los cristianos de cristal de esta época, de esta generación, al saber que Pablo estuviese preso, que le arrojaran piedras, le dieran latigazos? Ah, es que él es fuerte, es un buscón, debe de bajarle 10 a la raya. O sea, si no se evangeliza. No sé qué Biblia leen. Ellos tienen la mente tan llena de una religiosidad ñoña o fantasiosa que si se fuesen a quedar en la gran tribulación, yo creo que se los traga. ¿Ok? Pregunta que hago. ¿Rechazaremos al hermano que esté pasando por diversas pruebas? No, de ninguna manera. Por otro lado, ¿qué pasa cuando el hermano está incurriendo en conductas incorrectas y se le amonesta y persiste? ¿Sabe qué? Allá él que se enfrenta a sus consecuencias. Eso es muy diferente. ¿Qué son ejemplos de pruebas? Pues mira, a veces puede ser la pérdida de un ser querido, una enfermedad, una situación económica, problemas matrimoniales, problemas que se levantan también en la casa de la nada, porque eso pasa. Eso pasa, entre otras pruebas y situaciones que muchos sabemos, ¿verdad? ¿Cuáles pudieran ser adicionales a las que acabo de mencionar? Ahorita te leo, Evi. Propósito de las pruebas. Pues mira, formar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Pablo dice que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba. Mira cómo lo dice Romanos 5, 3 al 4. Él dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y usted dirá, pero ¿cómo nos vamos a gloriar en las pruebas si causan dolor? Sí, estás en lo cierto, causan dolor, pero esa prueba es la que te va a permitir hablarles a otros de cómo Dios te fortaleció en el proceso y cómo nunca te abandonó. Esa prueba es la que te va a permitir hablarles a otros de esperanza, de paciencia, de fe, porque la prueba no será para siempre. Por eso es que forma tu carácter. La prueba te hace producir paciencia. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces queremos que todo termine ya, pero el Señor la permitirá hasta que vea el diamante hermoso que se generará en ti. Porque usted sabe que para que el diamante sea diamante tiene que pasar por un proceso hasta de calor muy fuerte. Y muchas veces nos desesperamos, no vemos que se abre una puerta, pero es que Dios quiere mostrarnos otras cosas en el proceso. Quiere que aprendamos a ser pacientes y que confiemos en Él. La experiencia de la prueba es la que te hace madurar. Sí, claro está, ¿verdad? Si la pasas pegado del Señor, no fuera de Él, porque fuera de Él nada podemos hacer, como dice su palabra. Otro propósito de las tribulaciones es que prueban nuestra fidelidad a Dios. Y ahí es como digo yo, ahí es que se sabe quién es quién. Porque cuando todo anda bien, es fácil adorar al Señor y serle fiel. Pero cuando llegan las dificultades, ¿le somos fiel? Repito, porque cuando todo anda bien, es fácil adorar al Señor y serle fiel. Pero cuando llegan las dificultades, ¿le somos fiel? Primera de Pedro 1, 6 al 7 dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Él te está diciendo que nuestra fe va a ser sometida a prueba, porque el Señor tiene que saber, como yo he dicho en otras ocasiones, a quién se va a llevar allá. Claro está, hay unos casos que son particulares, que están en un proceso de muerte, donde le presentan el plan de salvación, las personas aceptan a Cristo y gloria a Dios y amén por su gran misericordia. Cuando Job supo que sus hijos habían sido muertos, se levantó y dice la palabra que él rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, demostrando así su fidelidad en medio de la tribulación. Job 1, 20, 22. También vemos a Pablo y a Silas que, estando presos, encadenados, adoraron al Señor. Y tenemos más ejemplos en la Biblia respecto a la fidelidad a Dios en medio de las pruebas. Por otro lado, no podemos olvidar que Satanás buscará siempre ocasión para hacernos dudar de nuestra fe, que de hecho lo intentó con Job con el permiso de Jehová y lo está intentando con muchos de nosotros. Dice Job 1, 6 al 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Porque Job tenía todo, riquezas, todo, no le faltaba nada. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y este es el mismo Satanás. Pero extienda ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. O sea, todo lo que tenía Job, le dijo: te lo entrego en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová a tratar, mira, de tambalearle la fe a Job. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros mismos nos autosaboteamos en la prueba. Eso pasa, gente. A veces nosotros mismos nos autosaboteamos en la prueba. No estoy diciendo que son todos, pero sí ha ocurrido. A veces hay cristianos que no quieren salir de ella porque se quedan en una eternidad cuestionándole a Dios el porqué de tal pérdida o el porqué de tal situación, el por qué me está pasando esto, olvidando que Él es soberano, Él conoce todas las cosas y no podemos ser más misericordiosos que Él. Debemos aceptar su soberanía. Él es más sabio que nosotros. A veces ponemos peros que se convierten en eternos. Nos victimizamos al punto de casi anularnos y para todo buscamos justificarnos para que nos carguen como unos bebés que necesitan leche estando ya maduros. Y estoy hablando en sentido espiritual. Verbalizamos una y otra vez nuestra aflicción para tratar de justificarnos. Y claro está, hay casos y hay casos que aprovechan de una vez el descuido de su ministerio. Hay que otro lo haga. Pero ¿y qué es eso? Ahora vamos a retroceder. Si la palabra dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. A veces no salimos del desierto porque nos quedamos en negación. Y no, es hora de aceptar lo que el Señor nos ha querido mostrar durante el tiempo de la prueba para pasar al otro lado y obtener la bendición que Él nos tiene. Otro de los propósitos de las pruebas
es desarrollar mucho fruto y por ende bendiciones. Las bendiciones y victorias de nuestras vidas se obtienen después de atravesar las pruebas, el desierto, las tribulaciones. Vemos a Jesús que después de haber sido traicionado, golpeado, vituperado, humillado y matado, resucitó obteniendo la gran victoria frente a Satanás. Tenemos también a José, que después de haber sido vendido por sus hermanos como esclavo e ir a la cárcel por un crimen que no cometió, llegó a ser el gobernador de Egipto. Y claro está, la palabra nos muestra un sinnúmero de ejemplos de personajes, ¿verdad? Hijos de Dios que pasaron por muchísimas pruebas y cómo el Señor los bendijo eventualmente. Bien, ¿qué frutos se pueden obtener de la prueba? Paciencia, la misma palabra lo acaba de decir. A veces queremos salir del desierto sin pasar el proceso entero y así no se crece. A veces que hemos estado tan cómodos, tan de cristal, tan ensimismados y no. Hay veces que el Señor nos va a sacar de esa zona de confort. ¿Tú sabes para qué? Para pulirnos. Otro de los otros frutos que se pueden obtener de la prueba, acabo de mencionar la fe, ¿verdad que sí? Mira, que se aumente la fe, porque en medio del desierto el Señor nos bendice respondiendo a nuestras oraciones con denuedo, estando en obediencia. Si estamos en obediencia en medio de la prueba, el Señor nos bendice en medio de ella. Mira, nos puede bendecir con ropa que necesitamos, dinero para satisfacer nuestras necesidades básicas, algún medicamento que sea caro y que no lo podíamos pagar, visitas anheladas por seres queridos para darle ese abrazo, ¿verdad? Para dar ese abrazo y ese amor que tanto necesitas. También algún regalo especial. Y yo sé que hay gente que tengo que experimentar eso. Otro de los frutos que se pueden obtener en medio de la prueba es la fortaleza, porque si permanecemos en el Señor, nos fortalecerá para el día de la prueba. Y el ayuno es uno de ellos, ¿verdad? Que nos ayuda en ello, para ello. Y aprovecho y digo, si usted se siente débil, llame a uno de sus hermanos entendidos, que hasta le podemos acompañar en ese ayuno, porque solo usted no estará. En el nombre de Jesús. Otro de los frutos que se pueden generar es el perdón. Si antes eras rencoroso o le tenías rencor a ciertas personas, eso debe desaparecer a través del arrepentimiento, porque le digo desde ahora, hay cristianos que viven así. También otro de los frutos es que se puede desarrollar sensibilidad ante el dolor, esa empatía, ser misericordioso, ponerte en los zapatos del otro, porque a veces nos ponemos duros y legalistas y esa dureza es la que no nos permite, ¿verdad? ¿Cómo les digo? Jesús era balanceado, el legalista, donde venía a acusar, a condenar, Jesús venía, ¿verdad? Con su misericordia. No era que aceptara el pecado, pero trataba de entender las cosas y las trabajaba de alguna manera u otra. O sea, no podemos ser muy duros, porque somos muy duros, vamos a radiar en el legalismo. Una cosa es ser firme y otra cosa es ser duro, ¿ok? Eso no puede ocurrir. Y hay veces que el Señor, si no le entendiste de una manera, te lo va a hacer entender de otra manera hasta que aprendas a ser sensible. Otro de los frutos es que si antes eras seco, ahora das amor. Lo demuestras con palabras, con gestos de cariño, y usted dirá, ay, Ro, tú me estás hablando como si fuera de la vieja criatura. Mire, y vuelvo y le repito, ¿sabía usted que hay cristianos que viven en esta condición? Sí, y ahorita escuchaba un pastor que sigo, le decía, mire, hay iglesias que están llenas de mucha gente disfrazada de cristianos, pero todos son inconversos. Muchos de ellos son inconversos. Otro de los frutos que se pueden obtener de la prueba es la mansedumbre. Si antes respondíamos a todo con griterías y peleas, ya eso deberá de desaparecer. Entre otros frutos que también se pueden ir desarrollando.
la benignidad, la templanza, ¿verdad? Tener el control de nuestro ser. Bien, ¿qué hacer en la prueba? Lo primero es, mira, permanecer en el redil, porque yéndonos de la congregación no vamos a resolver nada. Al contrario, lo vamos a empeorar. Y me refiero a apartarnos del camino del Señor. O sea, me explico, si su pastor es entendido, si su pastor es ordenado, no hay razón para irse de la congregación. Ahora, si su pastor ha radiado en la negligencia, ya eso es otro tema, ¿verdad? Pero en este tema, en este contexto, me estoy enfocando en ese redil, en esa iglesia donde el pastor es responsable, ¿ok? Hay que permanecer en el redil, hay que permanecer en la iglesia. También comunicarse con su pastor y dejarle saber la situación. El pastor, entendido, está para darle apoyo en todo momento. Si usted se calla la boca y no dice nada por orgullo, usted tiene un grave problema. Repito, si usted se calla la boca y no dice nada por orgullo, usted tiene un grave problema. Porque las pruebas son para todos los hijos de Dios. Inclusive esta servidora como ministro ha pasado por diversas pruebas. ¿Y cómo me ha dado? Yo lo digo humildemente, yo no tengo por qué taparlo. Yo he pasado también por situaciones. Mira, ven, que ni Jesús, como dije al principio, estuvo exento de aflicciones. También, si usted desconfía de su pastor sin tener razón alguna, usted tiene un grave problema y no estoy exagerando. Cuando callamos, eventualmente, ¿tú sabes qué va a ocurrir? El cuerpo va a somatizar y se verá reflejado en alguna condición física que se desarrolle y desde el punto de vista espiritual hasta raíces de amargura se desarrollarán, se verán reflejadas aún en la apariencia. Y después nos estamos quejando que porque a la gente le caemos mal, porque eso pasa. A veces ya las raíces de amargura se han desarrollado de tal manera que el rostro de nosotros no es lo que creemos. El rostro es otro, el que mostramos ante la gente. Y a veces no es la gente, somos nosotros y terminamos hiriendo a los más inocentes, porque sí, por no poner de nuestra parte, por no aflojar, por no hablar, terminamos a veces hiriendo a personas inocentes. La oración constante con denuedo es sumamente importante. Esa es la que mantiene la relación con nuestro Padre. Eso es 911, constantemente tiene que haber esa comunicación con el Señor. También no nos podemos olvidar de alabar, de adorar al Señor y darle gracias en todo. Y también insistir y persistir. No podemos echarnos para atrás. El ayuno, como ya dije antes, es necesario para que el Señor nos dé fortaleza. También continuar estudiando la palabra para seguir creciendo en el conocimiento del Señor hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. Continuar sirviéndole al Señor. Mira, no hay otra fórmula. La rueda ya se inventó. Y si quieres una fórmula que satisfaga tu carne, con todo el respeto, te puedes ir a esas iglesias en donde hablan palabras lisonjeras que, mira, endulcen tu oído y tu carne. Allí donde no se predica la verdad. Porque no podemos quedarnos en negación, debemos aceptar también cuando Dios nos está procesando y cuando Dios quiere sacar cosas de nuestra vida que no están bien. ¿Y qué nos mantiene de pie en la prueba? ¿Qué nos mantiene de pie en la prueba? Vamos a ver. Mira, el amor y sustento de nuestro Señor Jesucristo, su gracia, su misericordia y la esperanza de que sin falta nos rescatará de la aflicción a quienes estén en obediencia. Porque repito, si estamos en necedad, muchas cosas pueden pasar cuando estamos en necedad y ya mismo voy a hablar de eso un poquito. Recordemos que las pruebas son el terreno en donde crece nuestra fe y se produce la paciencia. ¿Quién diría que yo iba a tener una hija que iba a nacer con una cadera dislocada
y que me le iba a pasar de visitas médicas en visitas médicas constante, una operación fallida la primera, luego la segunda fue con éxito, pero luego fue otro proceso largo más, porque la enyesaron por 3 meses desde el tronco hasta los tobillos, y luego de eso le quitaron el yeso y vinieron unos ganchos, y todo era un proceso para empezar a caminar. Y yo entendía que en aquellas citas médicas, en aquellas salas de espera, Dios me estaba procesando para aprender a ser paciente. Tenemos que entender también que el desierto se supone que no es para morir. Bueno, se supone que no es para morir, pero tenemos que tener mucho cuidado con ser unos malagradecidos en la prueba, porque, por ejemplo, el pueblo de Dios, cuando fue sacado de Egipto, en donde vivían como esclavos, radiaron en la ingratitud porque se quejaban de la comida que Jehová les enviaba. Mira, ellos tenían lo indispensable para vivir. Tenían comida, era maná que caía del cielo, era un pan. Tenían también codornices, que era la cal, y también tenían agua. También de día tenían una nube que los cubría del calor del sol. De noche una columna de fuego para alumbrarlos y darles calor. Por último, sus ropas nunca envejecieron. Y sobre todo, la presencia del Señor los acompañó. Aquí cuando yo vengo y digo que el desierto se supone que no es para morir, bueno, si estamos en obediencia, se supone que no nos vayamos por un hoyo. Pero ¿qué pasó? Tenemos historias en el Antiguo Testamento de que el pueblo era malagradecido, se quejaba mucho, se ponían desobedientes, murmuraban contra el Señor. Hello, te sacaron de una tierra de esclavitud para llevarte a una tierra de bendición, y en el proceso donde se te están satisfaciendo las necesidades básicas más apremiantes, te quejas. Eso es lo que pasaba con esta gente. Y había momentos fuertes donde el Señor abría la tierra, se producía un sinkhole, o ya no sé cómo se dice en español, sinkhole, se los tragaba. Ojalá que eso no nos pase a nosotros en el proceso en sentido espiritual. Me explico, mi gente. La semana pasada escuché a un predicador decir algo que me blow my mind, ¿verdad? Como que me voló la tapa de la cabeza, los sesos, fue algo que dije, Señor, wow. No recuerdo el nombre del pastor, del predicador, prometo tratar de encontrar quién era ese predicador, porque eso fue algo tan rápido que lo vi en social media. Cuanto más potencial hay en ti, más violenta será la poda. Cuanto más potencial hay en ti, más violenta será la poda. Uf. ¿Mm? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que Dios ha visto algo en ti que el mundo no ve. Algo ha visto el Señor y por eso se ha empecinado contigo. Así que permanece en el Señor, confía que Él se encargará de lo demás y pondrá en tu corazón qué hacer. Espera la victoria. Así que oremos, demos gracias al Señor, clamemos por su infinita misericordia en medio de las pruebas y pidámosle al Señor que ponga en nosotros como un suero multivitamínico de fuerzas para continuar batallando en las pruebas en el nombre de Jesús. Esperando que esta reflexión precisa y concisa, ¿verdad?, las hayan recibido sus corazones.